Hola, me llamo Jack Abelón y yo te quiero hablar de un pintor franco-suizo que consiguió algo dificilísimo en plástica: conseguir ser siempre reconocible. ¿Cómo pintaba Alberto Giacometti? Lo primero en lo que me gustaría que te fijaras al acceder a la obra de Giacometti es en lo siguiente. Se trata de una pintura de factura cinética. Vemos casi el movimiento reflejado en lo procesal dentro de cada uno de sus cuadros, pero sin embargo su representatividad es estática. Te explicaré este extracto fundamental en puntos subsiguientes. Y aquí quizá te ayude un poquito más. Es una pintura, la de Giacometti, que informa, como yo he denominado en otros foros, honestamente, íntegramente sobre su proceso. O sea, en otras palabras, es una pintura que ni esconde sus éxitos de haberlos, claro que sí, ni, por supuesto, esconde, y esto es más importante, sus enmiendas, sus aparentes fracasos puntuales. Otro punto que me gustaría resaltarte es también este. Es una pintura, la de Giacometti, que informa sobre un acto casi ensayístico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la obra de Giacometti, en lo relativo a lo estrictamente pictórico, es una obra que está reflexionando de manera plástica constantemente alrededor de cómo se construye la estructura de un motivo. En cada uno de los cuadros de Giacometti observamos que la construcción del motivo es el protagonista real de cada uno de sus lienzos o de sus dibujos, y secundariamente, de manera anexa, satélite, después podemos empezar a analizar si esto es un retrato, si esto es un paisaje o si esto es un bodegón. Pero esto no es lo relevante, esto último no. Como recién te dije, lo importante es explicar ensayísticamente cómo se construye un motivo pictórico. Otra puntualización, a mi juicio irrefutable, cada vez que me acerco a la obra de Giacometti, es que se trata de una obra plástica que funciona siempre como constante celebración de la factura artesanal. Es, digamos, una pintura que carece de fuegos artificiales, carece de trucos manieristas. Como recién te decía en uno de los puntos previos, al no acceder a sustancias que escondan el proceso mismo, siempre que contemplamos un cuadro de Giacometti podemos estar disfrutando de un proceso que sabemos que es eminentemente de factura artesanal, de una factura que está muy contenta de serlo y, por supuesto, muy contenta de participarse como tal. Otro rasgo fundamental en la obra de Giacometti es que en el 100% de sus obras la figura es lo fundamental. El resto es anexo. No te diría que es despreciable, pero sí anexo. Con esto quiero decir que si Giacometti, y aquí te hablo de cuáles son sus tres parcelas fundamentales, está creando un retrato, la construcción estructural de ese retrato es lo fundamental. Si está creando un bodegón, la construcción estructural de ese bodegón y de las relaciones entre cada uno de sus elementos es lo fundamental. Y si está, creando una loa, por ejemplo, a París, en uno de sus muchísimos paisajes de París, estamos hablando de lo mismo, cómo se construyen las circunstancias que unen elementos estructurales de ese rincón concreto de París que Giacometti ha elegido como motivo dibujístico o pictóricamente más
acentuado dentro del ámbito del óleo o de la acuarela. Otra característica que salta a la vista en las obras de Giacometti es que trabaja casi siempre, no en sus comienzos, pero sí en su obra madura, alrededor del concepto de anamorfosis vertical. Esto quiere decir que sus figuras, sus bodegones, sus paisajes pareciera que están estirados de arriba abajo, de abajo arriba, como prefieras. Existe siempre una intención de elongación vertical, pero no de sutil elongación vertical, sino de profunda, de acentuada anamorfosis, como te digo, en este sentido. En algunos casos, y salvando las distancias, las obras de Giacometti recuerdan vagamente, por favor no tomes esto al pie de la letra, algunas de las obras de El Greco. En este sentido, en el sentido de que sus figuras están retorcidas hacia la espacialidad vertical. Digamos que existe una cierta licencia por parte de Alberto Giacometti queriendo crear estructuras antropométricas que no son las que nuestros ojos perciben a través del mundo sensible. Te explico esto en el punto siguiente. Te lo explico con un ejemplo sencillísimo. Cada uno de los retratados por Giacometti antes de la creación de esta obra concreta encargada a él tenían muy claro que la obra definitiva no iba a ser una representación naturalística al 100%, dicho de otra forma, el retratado no iba a reconocerse de manera sensible al 100% en la obra definitiva entregada por Giacometti al retratado. Quiero decir que Giacometti se tomó licencias antropométricas constantes, muy agudas, agudísimas. Esta intención, como antes te comentaba, de dilatar tantísimo la verticalidad hasta crear una anamorfosis vertical clarísima, lo llevó a que sus retratados pareciera que estaban distorsionados por uno de esos espejos que encontramos en los parques de atracciones, esos espejos que bien por concavidad o por convexidad extremas hacen que la imagen que devuelven de nosotros mismos cuando nos reflejamos en ellos no sea la imagen que nos devuelve el espejo de nuestra casa, que es un espejo carente de concavidad o de convexidad algunas. Bueno, esto es lo que esperaban los retratados por Giacometti, una a veces simpática, a veces dramática elongación agudísima en lo relacionado a su estructuración vertical de la creación de su retrato. Otra característica fundamental dentro de la obra de Giacometti es que limitó sus recursos procedimentales al máximo. En lo relativo a los soportes, utilizó lienzos, utilizó cartones y utilizó tablas, digamos, de fibra sintética, lo que los artistas llamamos tableros, molduras tableadas de artista. Y en lo que tiene que ver con las herramientas estrictas de creación pictórica, redujo al máximo, como te digo, sus pretensiones de recurso. Utilizó el óleo, utilizó el carboncillo, utilizó los lápices de colores y por último utilizó, y con muchísima profusión, el sencillo bolígrafo. Otra característica en la que me gustaría que te fijases de manera muy certera es la siguiente. Giacometti redujo muchísimo su paleta cromática. Creó aquí, de nuevo, utilizó el mismo sustantivo, una restricción. En este caso, como te digo, cromática. Antes te hablaba de otras restricciones. Bien,
¿En qué consistió esta restricción? Bueno, utilizar solamente blanco, negro y grises cromáticos, o sea, grises que no son mezcla de blanco y negro, sino que son mezcla de secundarios que a su vez producen terciarios en cada uno de sus cuadros. Esta restricción de cierta área de esos grises cromáticos tira hacia amarillento, anaranjado, tira hacia violáceo o tira hacia verdoso, pero estamos hablando de una pintura que se crea con intención de ser barrillo, como decimos los artistas en plástica, de manera coloquial. La restricción cromática nos lleva a una cierta manera de entender el gris que nos acerca al barro, pero no al barro que encontramos en las calles, al barro de la mugre, al barro de un estanque, perdona la redundancia, estancado, sino al barro que tiene que ver con esto, con ser, creación, que parte de secundarios. Así que ya sabes, la mezcla de muchísimos secundarios se interna siempre en la creación de, este es el caso de Giacometti, terciarios. Y antes de pasar a explicarte exhaustivamente cómo creaba cada uno de sus lienzos Giacometti, permíteme una contextualización. Ya sabes que me gusta muchísimo utilizar no solamente este término, sino lo que hay detrás de este término. Fíjate, Giacometti partía de estas facturas pictóricas antes de internarse en sus obras maduras, en las obras que consideramos los Giacometti. ¿Y en qué consistía esta factura? Bueno, pues en acercarse casi a una intención impresionista. Pequeñas manchitas que unas al lado de otras creaban una idea de bulto redondo. Bien, ahora a renglón seguido te explico cuál fue la forma de actuar de Giacometti dentro de sus obras maduras. Por un lado te explicaré algo. Giacometti apenas empastaba, no utilizaba impastos. Te vuelvo a hablar de este sustantivo tan utilizado en plástica. No. Él trabajaba con muchísima dilución y con muy poquito pigmento. Digamos, para entendernos, no te lo tomes tampoco al pie de la letra, que practicaba sus óleos como los acuarelistas, especialistas de la acuarela, crean sus acuarelas. Es el procedimiento de utilizar muchísimo disolvente y muy poquito pigmento. Bien, así creaba Giacometti sus obras, simplemente que la técnica era la del óleo. Añadir mucho aceite, añadir mucha esencia de trementina y añadir un pelín de barniz, pero a muy poquita cantidad de pintura, simplemente que salía de los botes de óleo. ¿Esto qué consigue? Que podamos trabajar por capas metamórficas que son traslúcidas. Si te fijas, toda la obra madura de Giacometti está creada así, superponiendo un montón, iba a decir una infinidad de capas una sobre otra. Digo metamórficas porque todas pueden leerse traspasándolas, así que creando estas veladuras traslúcidas accedía a una forma que tenía intención de opacidad. Si a esta untuosidad metamórfica de capas muy diluidas le añades otra característica que ahora te referiré, bueno, pues ya te puedes hacer una idea de cómo creaba Giacometti sus obras. Dejaba a la vista el trazo constante y casi bosquejado del elemento que quería representar, ya fuera paisaje, bodegón o, sobre todo, como te decía antes, figura humana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el acercamiento pictórico, por ejemplo, a los retratos, me ciño a los retratos, era de eminente intención de trazado reticular. Creaba una maraña de líneas, como muy bien estás apreciando, y esa maraña de líneas iba creando este bulto redondo del que te hablaba antes. El volumen se produce no por creación tonal, sino por creación de un trazado reticular.
Hoy te quiero hablar con muchísimo gusto de la obra del magnífico dibujante, pintor y, sobre todo, escultor franco-suizo Alberto Giacometti. Hoy no te hablaré de su escultura porque este vídeo se titula Me ceñiré a esto, cómo pintaba Alberto Giacometti. Otro día podríamos hablar de su escultura. Un artista que en lo eminentemente pictórico se dio muy rápidamente cuenta de algo para mí fundamental. La morfología cinética de lo representado es siempre muchísimo más relevante que lo representado en sí mismo. En otras palabras, el motivo siempre es lo de menos en pintura. Lo importante es cómo accedemos a la representación morfológica de él. Me llamo Jack Babilón y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Alberto Giacometti? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal, como prefieras, babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.